Buenos días. Un día más, gracias a Dios. Hoy, domingo 25 de agosto, nos encontramos de nuevo para seguir estudiando la palabra del Señor, para seguir acercándonos más al corazón de Dios y también para pedir que Él nos siga ayudando, porque la pandemia continúa aún, todavía se sigue escuchando de muertes, pero también debemos poner nuestra confianza en el Señor, que Él está con nosotros. También me comentó una hermana querida de la iglesia, la hermana Victoria, que su sobrino Miguel García había fallecido. Y bueno, oramos también por su familia, porque es un tiempo de dolor. También damos gracias al Señor, porque sus dos sobrinas que también estuvieron muy enfermas, salieron gracias a Dios de ese riesgo y ya están superándola completamente la enfermedad. Y nosotros creemos que así será. También nos acordamos de esta hermana que estaba padeciendo también en hospitales. No sabemos hasta cuándo va a durar esta pandemia, pero tenemos que poner nuestra confianza en el Señor para que todo esto pase, para que todo esto, eh, para que todos tengamos esa fortaleza en el Señor y podamos seguir adelante, seguir luchando, seguir batallando. El, Estamos también orando por la hermana Sonia Liliana Acosta, que Dios también bendiga a su familia, a su hijito, a todas las personas que están pasando por un momento de crisis. No solamente los que están en un hospital, como lo dije, o en un pasillo, o en casa, sino también por los que no tienen para comer, por los que están pasando alguna necesidad, no encuentran trabajo. Este es el momento de poner nuestra confianza en el Señor. Yo sé que es difícil, cuesta, duele, pero no seamos como eh, las personas del pueblo de Israel, que cuando ellos salieron al desierto se quejaron y querían volver a su pecado, querían volver a su esclavitud. Seamos diferentes. Amados, sé que es un tiempo muy difícil, sé que es un tiempo que a todos nos cuesta, a todos. Pero ahora también es el momento de mostrar si verdaderamente nuestra fe está en el Señor. Bien, estamos todavía a 5 minutos y quiero también agradecer a cada uno de ustedes por su acompañarnos cada domingo, cada miércoles, porque uno va aprendiendo las cosas que Dios quiere, uno va aprendiendo y estamos listos también para poder compartir con otros. Miren, amados, un pastor no puede llegar a todo lugar, pero tú puedes llegar a tus vecinos, a tu familia, tú puedes orar también desde ahí de casa por todas las familias del planeta, como lo venimos haciendo. Es necesario que el pueblo de Dios se levante y clame. Cuando vemos todas las cosas que están pasando en el gobierno, toda la corrupción que hay, todas las buenas y malas decisiones que toman los gobernantes, uno ya no sabe qué hacer, a quién vamos a acudir. Bueno, es el momento de acudir a Dios. Así que te animo a que pongas toda tu confianza en el Señor, que creas en Él, que lo busques a través de su palabra. Yo te animo a que leas la Biblia todos los días. Todos los días estudia un poco de la palabra de Dios. Conéctate con el corazón de Dios. Y como lo hemos visto en estos domingos y miércoles pasados, o en estas predicas pasadas, antes de hacer cualquier cosa, conéctate con el corazón de Dios a través de su palabra cada día y el poder de Dios se va a activar porque el poder de Dios está latente esperando a que alguien lo quiera tomar, como la mujer de flujo de sangre que decía, si tan solamente tocare su manto, seré sana. Y cuando tocó su manto, la sanidad de Jesús vino sobre su vida. Entonces, esto ahora tampoco no es una cosa que milagrera, o sea que ahora yo tengo que leer la Biblia y algo va a pasar cuando yo quiera o como yo quiera. Ella no decía, va a pasar ahorita, estaba buscando el momento, pero ella tenía fe hasta cuando tocó.
la presencia de Dios. Entonces igual también te animo a ti para que tú estés buscando a Dios con todo tu corazón en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis. Y oremos por nuestro Perú y por todos los países del mundo. Porque repito, Dios no nos ha llamado para estar luchando egoístamente solamente por mi familia, por mi ciudad o por mi iglesia. Dios nos ha llamado a clamar por toda la familia de la tierra. Y creo que este es el momento donde Dios está poniendo a prueba también nuestros corazones, de ser corazones empáticos, de ponernos en el lugar del otro. Tú necesitas algo de Dios, hay mucha gente que necesita también. Y si tú piensas o crees que nadie está orando por ti, entonces tú comienzas a hacerlo por alguien. Porque quizás en algún lugar del mundo habrá alguien que también esté pensando igual que tú, que a nadie le importas, que nadie te escucha. Pero quiero decirte que Dios está contigo. Así que, amados, estemos preparándonos para este encuentro real con Dios. Dios se está manifestando. Él sigue extendiendo sus manos hacia un mundo pecador. Y si tú vuelves tu mirada a Él, si tú crees en Él realmente, van a haber maravillas en tu vida. Así que desde aquí te animo a que pongas tu confianza en el Señor. Sigamos adelante. Es un día más de vida, un día hermoso acá, por lo menos en Arequipa, Perú. Es un día de sol, es un día tranquilo, hay inamovilidad y es el tiempo de pasar en familia. Es el tiempo de hablar, de comentar, de acercarse unos a otros. Que de verdad seamos una familia unida y una familia donde esté Cristo como el centro, como la cabeza de nuestro hogar. Amén. Falta un minuto. Así que por favor te animo también a que dejes tus comentarios, porque ahí sabemos que tú estás con nosotros, porque hay muchos que ven estos videos y no sé, ni sé quiénes están viendo, o sea, que han puesto un like. Deja un comentario, hazte presente. Y si tienes un pedido de oración, escríbelo y con gusto estaremos orando por ti. 10 en punto de la mañana y comenzamos con nuestra prédica el día de hoy. Pon ahí el título en esta mañana: la justicia de Dios. La justicia de Dios. Y vamos a orar, por favor. Amado Padre, gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, porque seguimos luchando, seguimos perseverando, Señor, en conocerte, en conocer tu palabra. Y te pedimos, papito, que tu Santo Espíritu se siga moviendo a favor de nosotros, como lo ha hecho siempre, Señor, porque ahora estamos en Él y Él está dentro de nosotros. Él es el sello de nuestro espíritu, el sello de nuestra esperanza, porque Él es el que ha comenzado una gran obra en nosotros. Y papito, yo te pido por todos los hermanos y hermanas que están mirando este video, los amigos y amigas que están al otro lado de la pantalla, para que venga en este tiempo tu bendición, para que tú, Señor, estés con cada uno de ellos y sus familias y les des provisión, sanidad y felicidad. Y papito, yo también me someto a ti en esta mañana y te pido permiso para predicar tu santa palabra con poder y autoridad, pidiéndote, Señor, que pongas tu corazón sobre mi corazón, tus palabras en mi boca, y que no sea yo el que habla a tu pueblo, sino tú, Señor. Glorifícate en cada uno de tus hijos, de tal manera que al caer tu palabra en cada corazón pueda quedar sembrada por el poder del Espíritu Santo y germinar y crecer y dar mucho, mucho fruto. Y Padre amado, empezamos el estudio de tu palabra del día de hoy en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, buenos días con todos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y sus familias. Y sabemos que este es un tiempo de bendición, que cada vez que nos acercamos más al corazón de Dios, también nos acercamos hacia nuestra felicidad, hacia nuestra paz, la justicia de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del pecado? Romanos, anota por favor, Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos 6, 23. Capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.
porque la paga del pecado es muerte. Entonces aquí la Biblia nos dice que el que comete pecado tiene una consecuencia, tiene un pago, tiene una remuneración, la muerte. Amén. Anota por favor debajo. El castigo del pecado, de la desobediencia del hombre a Dios, el castigo, el pecado, la desobediencia del hombre a Dios es la muerte. Coma. Ahora mira, por favor. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Este versículo tiene dos partes. Uno que es el castigo y otra es la bendición. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, coma. Y el regalo de Dios para los que creen en Él es vida eterna. Y el regalo de Dios para los que creen en Él es vida eterna. Entonces ahora vamos a ver que acá hay dos cosas importantes. Primero habla de una consecuencia lamentable y triste, la muerte. Pero también habla de un regalo, la vida eterna. Y este regalo es de Dios, dice, más la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, ese regalo de Dios viene por Cristo Jesús. Pero vamos a estudiarlo parte por parte. Punto número 1. Hay un pago por el pecado, coma, la muerte. Hay un pago por el pecado, coma, la muerte. Ahora miren, por favor. Dios está hablándonos y siempre nos va hablando de lo que Él quiere que sepamos, primero que aprendamos y después que hablemos también con otros. No se trata solamente, oh, yo sé, yo aprendo, porque al final, lo hemos dicho en la iglesia muchas veces, nos volvemos como el mar muerto. El mar muerto es un mar que existe y que es el mar, digamos, más bajo que existe, es el lugar más bajo, uno de los lugares más bajos de la tierra. De tal manera que a este mar solamente entran ríos, pero no sale por ningún sitio. No hay un desfogue. Entonces, cuando no hay un desfogue, esa agua se comienza a acumular. Lo que nosotros conocemos como bofedales, lagunas, que ahí entra y se acumulan. ¿Qué pasa con el agua? Se comienza a podrir, se comienza a malograr. Y este mar es muy salado. No hay peces, no hay animales que vivan en este lugar. Entonces a veces hacemos la comparación. Cuando una persona recibe mucha información y no la comparte con otros, también ¿de qué sirve? ¿De qué sirve tanta sabiduría? Quizás nuestro ego se va ampliando, pero ¿de qué nos sirve si no lo puedo compartir con alguien? Por eso el Señor también nos animó, id y predicad. Todo lo que hemos recibido, que lo enseñemos a otros, para que no seamos un mar muerto, sino seamos un mar vivo. Ríos que salen del mar, que van hacia la tierra, la riegan, porque todo es un ciclo. Al final los ríos van al mar, el mar hay una ebullición, salen las nubes regresan, hay una lluvia, baña la tierra, los ríos, y así es una cadena. Según muchos, pura casualidad. Según nosotros, es el poder de Dios, porque Dios lo estableció así. Entonces, aquí nos habla de que la paga del pecado es muerte. Pero hay una pregunta. ¿De qué muerte estamos hablando? Pregunto, ¿cuando tú pecas, mueres inmediatamente? No. Yo peco y no muero. ¿Desde cuándo es esto? Ahora vamos a ir al comienzo, al principio, al Génesis, y vamos a ver lo que pasó. Por eso ven que es importante el estar atentos a estas prédicas, porque vamos aprendiendo cosas de la Biblia. Génesis, capítulo 2,
versos 16-17. Génesis, capítulo 2, versos 16-17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Repito, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Entonces, lo primero que vemos aquí que hay una orden de Dios. Anota por favor debajo. Dios da órdenes. Ay, pero qué malo que es este Dios, ¿no? Coma. Para nuestro bien. Dios da órdenes para nuestro bien. A veces hay mucha gente egoísta, soberbia, que dice, ¿por qué le tengo que hacer caso a esta Biblia? Pero primero, los que hablan de esa manera desconocen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú lees la Biblia, primero te dice que ames a tu esposa, que le seas fiel, que ames a tu esposo, que le seas fiel, que cuiden de sus hijos, que hagan las cosas correctas y te va a ir bien en la vida. Entonces pregunto, ¿qué es lo malo? Oh, lo malo es que yo no quiero dejar de pecar. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir con mi querida, porque quiero seguir robando, porque quiero seguir siendo corrupto, porque quiero hacer lo que a mí me da la gana. Y cuando a mí me dan leyes donde yo tengo que caminar derecho, a mí me incomoda. Eso pasa con la gente que no conoce a Dios, con la gente que quiere seguir permaneciendo en su pecado. Y mandó Jehová Dios al hombre. Entonces Dios da órdenes para nuestro bien. Es algo que tenemos que también saber. Dios da órdenes en su palabra para mi bendición, para nuestro bien. Y si uno desobedece a la orden de Dios, ¿cuál era la consecuencia? La muerte. El pecado. El principal pecado es la desobediencia a Dios. Así empezó el pecado en el comienzo, en la creación. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en el Edén, según lo que cuenta la Biblia, y lo creemos que fue así, porque muchos dicen que son historias, que son cuentos. Bueno, ya un día nos veremos, porque esta vida se acaba, amados. Para muchos ya se acabó. Y un día yo también voy a morir, y tú también. Y estaremos viendo si es que después de esta vida hay algo más, y si hay algo más, ¿cuánto perderás? Pero si no hay nada, no perdemos nada, se acabó todo. Para ti, para mí, te aporta bien, te aporta mal. Si después de esta vida no hay otra, se acabó. Ni tú ganas, ni yo tampoco. Solamente hay una diferencia. Yo viví bien, tranquilo, feliz, con una hermosa familia, con lindos amigos, con una hermosa y maravillosa iglesia, contigo también como mi amigo. He conseguido amigos nuevos. En cambio, el pecador se irá triste, amargado, renegado, morirá y se acabó todo. Pero repito, nosotros creemos que hay una vida después, porque Jesús nos lo dijo. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Pero yo me voy a la casa de mi padre, porque en la casa de mi padre muchas moradas hay, y las voy a preparar. Y cuando todo esté listo, volveré a ustedes, y los tomaré a todos, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y ese Jesús resucitó, y nos dijo que Él se iba, pero pronto regresaría. Y estamos esperando su regreso, con fe. Amén. Entonces, cuando uno desobedece a esta orden de Dios, la consecuencia es la muerte. Ahora la pregunta es, ¿Adán y Eva desobedecieron y murieron? Creo que no, en ese momento. Entonces la pregunta es, ¿Dios mintió? ¿Por qué le dijo? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces Dios mintió aquí. Entonces vamos a analizar lo que sucedió, porque sabemos que Dios no miente. Anota debajo, por favor, guión. El diablo cambia la palabra de Dios, coma, muy sutilmente. Muy sutilmente. Cuando hablamos de sutileza, es con cuidado. Él también ha pensado bien. Acuérdense que el diablo ha sido creado antes que nosotros. Y él en la tierra está como 6000 años. Y es un ángel caído, pero es sabio.
según la sabiduría que le da Dios, pero no tiene revelación. Es fuerte, tiene poder, hasta donde Dios se lo permite. Por eso dice que nosotros tenemos ahora al Espíritu Santo y somos mayores que Él. Ya Él no se puede enseñorear de nosotros, porque nosotros ahora tenemos un solo Señor y se llama Jesucristo. Él es el Señor de nuestras vidas. Él es el que acampa, el que va con nosotros, el que nos cuida, el que nos protege. Por eso no importa si viene una pandemia, no importa si viene una desgracia, no importa si viene hambre, si viene escasez, no importa, porque lo mismo pasó desde el comienzo también. Cuando estuvo Abraham hubo hambre, hubo escasez, en el tiempo de Isaac fue igual, en el tiempo de Jacob fue igual, en el tiempo de José fue igual. ¿Se acuerdan de la hambruna? 7 años de hambre. O sea, siempre ha habido desgracias. Pregunto, ¿por la culpa de Dios? No, por la culpa de la soberbia y el pecado del hombre. Pero cuando viene esta desgracia, como ahora esta pandemia, Dios se manifiesta en medio de la pandemia. ¿Pero a quién se manifiesta? A los que le aman, a los que le buscan de verdad. Y estudia tú por eso la palabra y verás que Dios estuvo siempre con ellos. Tuvieron hambre, tuvieron problemas, pero ellos nunca dejaron de contar con Dios, como José. José fue vendido como esclavo a una casa, su mujer de Potifar lo engañó, lo metieron a la cárcel de Guatemala, como decimos, a Guatepeor. Pero por eso se olvidó de Dios en ningún momento. Y Dios lo saca de la cárcel y lo lleva a ser el segundo hombre de Egipto. Entonces ahora, no te estoy diciendo que va a pasar así. Acuérdate, ¿cuánto pasó eso? Como 30 años. Un lazo de vida. Pero nosotros, ¿qué queremos? Oh, Señor, también quiero que lo mismo que pasó en José pase en mi vida, pero en 1 año o en 5 años. Dejemos que la voluntad de Dios se haga realidad en nuestras vidas. Él es Dios, nosotros somos sus criaturas. Entonces, ¿qué pasa con el diablo? Él muy sutilmente, muy cuidadosamente cambia una palabra. Es decir, que si uno no está atento, puede ser engañado. Por eso mucha gente que no conoce bien la Biblia sacan los versículos de su contexto y los tratan de aplicar de una manera buena, sin darse cuenta que al final se hacen daño, porque la palabra de Dios es una. Anota por favor esto. Génesis capítulo 3, verso 1. A veces también me dicen, no hay que hablar del diablo porque es un perdedor. Sí, es verdad. Yo lo que más bien diría, no hay que darle mucha importancia al diablo porque es un perdedor. Pero debemos saber de que él existe y de que él también está presente en nuestras vidas, con la gente que hablamos. Porque mira lo que dice Génesis capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Amén. ¿Qué fue lo que dijo Dios? De todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué dice el diablo? Le quita una palabrita. Con que Dios ha dicho, no comáis, Dios dijo, comed de todo, no comáis de todo árbol del huerto. El diablo tomó la palabra de Dios y le hizo un pequeño cambio. Él sí, por él no. Dios dijo entonces, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Y qué le dijo el diablo? Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El diablo va a querer sorprender a la gente que no conoce bien la palabra de Dios. ¿Para qué? Para engañarles, para desviarles. Por eso una persona tiene que estar estudiando constantemente la palabra de Dios. Porque también lo he explicado muchas veces en la iglesia. Cuando mi papá habla o mi mamá habla de lejos, yo escucho su voz y la reconozco. Porque yo he vivido con ellos toda mi vida. He pasado tiempo de tal manera que yo escucho la voz de mi papá, de mi mamá, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, o de mi mejor amigo, mi mejor amiga. Escucho su voz. ¿Por qué? Porque tengo una comunión, tengo una relación muy cercana con ellos. Y su voz se me comienza a hacer familiar. Lo mismo pasa con Dios. Cuando tú comienzas a estudiar su palabra se hace familiar para ti. Y tú sabes reconocer cuando esta palabra que viene a tus oídos es de Dios o es del diablo. Ahora, no necesariamente el diablo te va a hablar directamente. El diablo también susurra a otras personas y viene a otra persona y te dice, oye, estamos mal,
nos vamos a morir. Vienen con palabras negativas. Y la gente dice, sí, todo está peor, también nos vamos a morir. Y comienzan a traer maldición a sus vidas, porque están escuchando la palabra no correcta. Mientras que una persona que estudia la palabra de Dios y se hace familiar a la palabra de Dios, él dice, esto no es de Dios. Porque Dios dice que Él está conmigo, que Él está a mi favor. Sí, pasaremos un tiempo de hambre, pero Dios tiene control. Habrá un tiempo de muerte, pero Dios tiene control. Y a mí no llegará. Y si llegara a tener hambre, si llegara a tener muerte, hasta el final quiero que Dios sepa que yo siempre le obedecí. ¡Qué maravilloso! Eso hicieron también los amigos de Daniel. Los condenaron a muerte. Querían que se postraran de rodillas delante del ídolo del rey. ¿Y que dijeron? No lo vamos a hacer. Y el rey se molestó y encendió un horno y le dijeron, sepa, Señor, de que nosotros tenemos un Dios que nos puede librar de su mano. Quiero decir esta pandemia, sepa, pandemia, que nosotros tenemos un Dios que nos va a librar de ti. ¿Pero qué dijeron después? Y si así no fuera, si Dios por algún motivo que Él tiene soberanía no nos librara de tu mano, igual le seguiremos sirviendo a Él. Entonces, pandemia, escucha, tengo un Dios todopoderoso que me puede librar de ti y lo va a hacer. Pero si aún no lo hiciera, quiero que sepas que con todo yo seguiré sirviendo a mi Dios con todo mi corazón. Amén. ¡Qué maravilloso! Eso es poner nuestra fe total en el Señor. Entonces, el diablo nos va a querer engañar. Pero ojo, tú conoces bien la palabra de Dios. Muchas personas son engañadas y sacan un versículo y lo usan, lo cambian de acuerdo a sus conveniencias. Aparentando piedad, cometen un grave error. Y ahí aparecen las malas doctrinas. Aparecen lamentablemente las diferentes iglesias, unas buenas y otras equivocadas. Y mucha gente que va buscando, de verdad, va buscando el corazón de Dios, quieren aprender más de Dios y llegan a estas iglesias equivocadas y caen en sus trampas elaboradas muy astutamente por el enemigo. Y muchas veces se dan cuenta muy tarde, cuando se enteran de que el pastor es un pedófilo, o el pastor es un ladrón, o el pastor es un mentiroso. Pasa. Por eso es que nosotros tenemos que tener una comunión con Papá Dios, porque Él te va a hacer abrir los ojos en el momento oportuno y saber si el lugar donde tú estás es el correcto o no. Tomemos nuestro tiempo para leer la palabra de Dios cada día, por amor a Dios. Siempre lo he dicho. Si estas prédicas te están ayudando, ¿por qué tendrías que dejar de escucharlas? Pues si estas prédicas se vuelven aburridas, si te estoy comenzando a distraer o a contar cuentos bonitos o historias bonitas, por favor, no mires las prédicas. Simplemente ponte a mirar un video de YouTube o algún otro pastor, no lo sé. Tenemos que tener sabiduría de Dios. Entonces, por favor, comience a estudiar la Biblia cada día. ¿Para qué? Para meditarla y pedirle al Señor nos dé sabiduría para poder tener entendimiento en su palabra y saber si el hombre o la mujer que está al frente de mí dice la verdad y lo que él habla es de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a lo que yo quiero, no de acuerdo a lo que a mí me parece. ¿Qué cosa es lo que Dios nos dice? ¿Qué cosa es lo que Dios quiere hacer con nosotros? ¿Cómo quiere que caminemos en este tiempo? ¿En miedo o en confianza? ¿En fe, creyéndole a Él? Porque al comienzo, cuando una persona mueve la palabra de Dios, parece inofensivo. Parece que no va a pasar nada. Hasta parece que es algo bonito. El diablo después le dice, no moriréis. Serán como Dios. No moriréis, serán como Dios. Pero al final, fue la ruina de la raza humana. Bueno, sigamos leyendo la palabra. ¿Qué pasó? Génesis capítulo 3, versos 2 y 3. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahora no solamente dice
que no coman. Si no dice, ni lo toques. Ahí se hace referencia al pecado. Hay gente que comienza a jugar con el pecado. Tengo mi querida, estoy viendo pornografía, estoy robando, estoy mintiendo, pues no me muero. No pasa nada. Pero ya estás jugando y hay un refrán que dice que todo el que juega con fuego, tarde o temprano, se quema. Entonces, por algo vienen estos refranes. Entonces, primero, ¿qué nos damos cuenta acá? Lo repito, y la mujer responde a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. La mujer había entendido perfectamente la orden de Dios. Pero ¿qué hizo el enemigo? Génesis capítulo 3, verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No moriréis. Amén. Le dio una contraorden al mandamiento de Dios. Dio una contraorden a lo que Dios había establecido. Aquí vemos dos órdenes. Debajo pon guión. Dios dice, ciertamente moriréis. El diablo dice, no moriréis. ¿A quién obedecemos? ¿Quién no miente hoy en día? Entre los varones, los machistas. ¿Quién no le saca la vuelta a su mujer? ¿Quién no ve pornografía? ¿Quién no roba, por favor? Esa es la voz del diablo. Porque Dios dijo, no robarás, no matarás, no mentirás, no desearás la mujer de tu prójimo, en fin. Entonces, ¿a quién vamos a obedecer? Y mira, y no solamente el diablo contradice la orden de Dios, repito, muy sutilmente, muy astutamente. Mira lo que dice en el siguiente versículo, anota debajo, Génesis 3:5, Génesis capítulo 3, verso 5. Vamos a ver que el diablo aprovecha y le aumenta algo que Dios nunca dijo. Génesis capítulo 3, verso 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amén. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, ¿cuántas veces nos ha pasado que haz una pequeña mentira en tu negocio, pero al final te va a ir bien? ¿Alguna vez ha pasado eso? Sí, sabes que te puede estafar, pero hay plata de por medio y te puedes volver millonario de la noche a la mañana, lo que pasa con las redes sociales en el Facebook a veces. Si usted manda sus datos a este lugar, usted va a recibir $1.000.000. Y la ambición de la gente ¡fum!, hace que puedan. Y después son estafados. Lo hemos visto cantidad de veces. ¿Por qué? Porque así obra el diablo. Que todo te va a ir bien. Ahora la pregunta es, ¿fue verdad lo que dijo el diablo? Cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol prohibido, ¿fueron como Dios? Mentira, un engaño. Entonces, ¿qué observamos aquí? ¿De qué trata todo esto? ¿A quién vamos a obedecer? Y aún, a pesar del pecado de Adán y Eva, ¿qué hizo Dios? Primero, ya vamos a ver ahorita, se escondieron. Es lo primero, el fruto del pecado. Lo segundo, Dios los va a buscar. Lo tercero, Dios les provee, les da pieles, los abriga. El hombre hace mal, recibe la recompensa de la maldad, pero Dios tiene misericordia. Ese es el amor maravilloso de nuestro Dios. Romanos, anota por favor, Romanos capítulo 6, verso 16. Romanos capítulo 6, verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis?
sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. De nuevo acá volvemos a ver los dos puntos que hemos visto al comienzo. La paz del pecado de muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí, si obedecemos al pecado, hay muerte, la paz del pecado es muerte. Pero si obedecemos a Dios, hay justicia. Entonces, Adán y Eva se convirtieron ¿en qué? ¿A quién obedecieron? ¿A Dios o al diablo? Anota debajo. ¿A quién voy a obedecer? ¿A quién voy a obedecer? Mira, te lo digo, no te pongo, debo obedecer a Dios, porque eso no es una obligación, es tu decisión a quién obedeces. Ese es el amor de Dios, ese es el corazón de Dios. Dios nos ama tanto que nos ha dado libre albedrío, diciendo, si tú me obedeces, te va a ir bien, pero si tú me desobedeces, ya la sentencia está dada, habrá muerte. Entonces, si obedecemos al pecado, hay muerte. Y si obedecemos a Dios, hay justicia. Anota, por favor, Romanos 6:16a. Significa la primera parte, la última la dejamos para después. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte? Entonces, ¿a quién vas a obedecer tú? Pon debajo, por favor, guión. A Dios. Ese es mi consejo. Yo no te digo que tú lo hagas, es mi consejo. Obedece a Dios. Porque, amados, gente van a las iglesias, se reúnen, tienen charlas motivacionales, pero nunca obedecemos a Dios. Queremos nuestros egoísmos, queremos nuestras prioridades, nosotros somos primero, mi familia, pero nunca queremos ver el corazón de Dios. Entonces, volviendo a la historia de Adán y Eva, ¿qué pasó? ¿Murieron? Eva comió, dice, y le alcanzó el fruto a su marido, y su marido comió y se les abrieron sus ojos. No dice que murieron. Y se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron. Vamos a verlo. Debajo. Génesis capítulo 3, verso 8. Génesis capítulo 3, verso 8. Y oyeron la voz de Dios, perdón, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Primero, anota abajo por favor, guión. En la Biblia, la muerte significa separados de Dios. Esto es muy importante que lo entendamos. La muerte nunca significa aniquilación. Anota lo mejor debajo. La muerte no significa aniquilación. Amén. Sí, lo estoy dando recién, disculpen. Es que es algo que Dios me está mostrando en este momento. Porque yo lo sé claro. Porque hay gente que piensa que cuando uno muere se acaba todo. No. Por eso la muerte no significa aniquilación. La muerte en la Biblia significa separado de Dios. Y eso es terrible. Porque va a haber un día donde algunos, los que no creen en Jesús, van a ser separados de Dios por toda la eternidad. A eso Dios le llama el lago de fuego y azufre. Van a ser separados de Dios por toda la eternidad para sufrir, van a ser atormentados, en fin. Entonces, ¿qué fue lo primero que pasó? Fueron separados de Dios. Pero, ¿Dios los separó? ¿O ellos solos se separaron? Repitamos lo que dice. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces anota primero, bueno, hemos anotado, ¿no? En la Biblia la muerte significa separados de Dios. Debajo, la muerte no significa aniquilación.
Y debajo, hubo una muerte espiritual. Amados, ¿qué cosa sucede cuando uno comete pecado? Primero, cuando todavía no haya la pandemia. Cuando uno comete pecado un día viernes o sábado, que a veces uno se da de fin de semana, una fiesta, conoce a alguien, hay una fornicación, exceso de alcohol, drogas. ¿Al día siguiente tienes ganas de ir a la iglesia? Si eres un cristiano. Ay, pastor, ¿los cristianos hacen eso? Sí. Pregunto, ¿tienes ganas de ir a la iglesia? Cuando en la noche estás viendo hasta altas horas de la noche una película y ves pornografía, ¿al día siguiente quieres ir a la iglesia? No, porque tu conciencia te traiciona. Y en lugar de buscar a Dios del perdón, te escondes, como lo hicieron Adán y Eva. Y es lo que pasa en todo el mundo. La gente se aparta de Dios. Dios sigue con sus manos estiradas, ya lo hemos visto también en predicas pasadas. Todos los días dice que Él está con su mano, todo el día estirada a un pueblo rebelde, a un pueblo que le da la espalda a Él. Por eso al final no habrá una excusa. El hombre se escondió en la presencia de Jehová por su pecado, por su desobediencia. No fue Dios quien se separó, fue el hombre que por su pecado se separó de la presencia de Dios. Entonces, lo primero fue una muerte espiritual, porque una separación del hombre se esconde de Dios. Hay una separación, no de Dios. El hombre solo se esconde. Lo primero fue una muerte espiritual. Pero lo más trágico es que, anota por favor debajo, una muerte espiritual trae consigo una muerte física. Una muerte espiritual trae consigo una muerte física. Anota debajo. Primero es lo espiritual. Primero es lo espiritual. Y tú me dirás, ¿cómo yo sé eso? Anota debajo. 1 Corintios capítulo 1, verso 9. Mira cuánta sabiduría estamos recibiendo el día de hoy. Y cuánta gente no mira la prédica, no mira el video, porque están tan ocupados en sus quehaceres, en sus cosas. Es que como mañana tenemos que hacer tanto, mañana tenemos que ir a descansar. Hoy ya no podemos. 1 Corintios capítulo 1, verso 9. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material? Aquí hay un orden. Si yo siembro primero en ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si después ciego de vosotros lo material? Es lo que pasa en todo el mundo. Tú cuando le das cariño a alguien, cuando le das amor a alguien, ¿qué cosa es amor? A ver, muéstrame el amor, ¿se ve? Muéstrame el cariño, ¿se ve? No. Se manifiesta así, un cariño de repente en un abrazo, en un pasar la mano por la cabeza, tranquilo, todo está bien. Cuando uno siembra lo espiritual, después que uno cosecha lo material, un día viene y te trae un regalito, dicen gracias porque estuve mal, usted me apoyó. Tú sembraste lo espiritual y cosechas lo material. No se queda ahí, uno más. Hebreos 11.3. Hebreos 11.3. Hebreos 11.3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. De modo que lo que se ve, lo físico, fue hecho de lo que no se veía, lo espiritual. Primero lo espiritual, después lo material. Entonces, en una persona, primero hay una muerte espiritual y después hay una muerte material. Y eso pasó con Adán y Eva. ¿Murió en ese momento? No. Pero desde ese momento tuvieron vergüenza, las cosas les comenzó a salir mal, porque hubo maldición en la tierra, comenzaron a sentir dolor, a sentir hambre, comenzaron a sudar, comenzaron a tener necesidades. Pero mira lo que pasa, anota por Génesis capítulo 5, verso 5.
Génesis 5:5, capítulo 5, verso 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Ahí se concreta la palabra de Dios. Comenzó con el pecado porque murió espiritualmente. Estaban muertos, se escondieron, tuvieron vergüenza. Y después de 900 aproximadamente años, murieron. Amén. Así que, amados, si estamos en pecado, de alguna manera tengamos temor a Dios, porque eso nos va a traer muerte. Pronta, muerte trágica. No quiero meterte miedo, quiero decirte la verdad. Porque si nosotros hacemos un cambio ahí donde estamos y comenzamos a buscar a Dios, Él nos va a dar paz, seguridad, protección, gozo, en fin. Entonces, ahí, en el huerto, comenzó la historia del pecado y la muerte. Y desde ahí también comenzó nuestra historia, porque desde ese día simplemente había una historia de pecado y de muerte. Hasta el día de hoy, pecamos, morimos, pecamos, morimos. Anota, por favor, una historia de pecado y de muerte. Una historia de pecado y de muerte. Ahora, por favor, no queramos cambiar nada. Esta es la poderosa palabra de Dios hablándote hoy día. Romanos capítulo 3, verso 23. Mira lo que dice. Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. No, es que yo no peco tanto. Es que mis pecados no son tan graves como para irme al infierno. También yo no he matado a nadie. Pero has mentido, has robado, has engañado, has tenido malos pensamientos. Pero nosotros queremos hacer nuestra ley y no la ley de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Anota por favor debajo. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es algo que tenemos que saberlo. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Debajo, Romanos capítulo 3, versos 9 al 20. Romanos capítulo 3, versos 9 al 20. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Oh, yo nunca he hecho mal, pero maldito que te vaya mal, que te pudras, que te mueras. Oh, pero nunca he hecho nada grave. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Ahí está. Todo lo que hemos hablado al comienzo, Dios lo sintetiza directa y claramente. Anota bajo guión. Nadie puede hacer nada para ser salvo. Nadie puede hacer nada para ser salvo. Entonces aquí viene la desesperación. ¿Y ahora qué? O sea, todos nos vamos a ir al infierno. Sí, todos nos íbamos a ir al infierno. Pero aquí pasó algo maravilloso. Viene la segunda parte de Romanos 6:23. La segunda parte maravillosa del plan de Dios. Pon, punto número 2. Una maravillosa esperanza, la justicia de Dios.
una maravillosa esperanza, la justicia de Dios. Gracias a Dios hay buenas noticias, amados. Hay maravillosas noticias. Amén. Romanos 6:23. Volvemos a tocar el versículo primero. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, más, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eso es lo maravilloso. Sí, hubo pecado, hubo desobediencia, pero el corazón de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios es un regalo para la humanidad. Oh, pero no a todos o a cualquiera, sino a los que creen en Jesús. Un regalo de Dios de vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Anota por favor debajo, guión. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Por favor, aquí también rápido. Vida eterna. Si tú un día pierdes la vida eterna, entonces no fue vida eterna, Dios te engañó. Dios no te regala una vida hasta que pecas, una vida hasta que se acaba. No, Él te regala vida eterna. Y si tú eres salvo, siempre salvo. Esa es la garantía de la sangre de Jesús. Que si tú crees en Él, eres salvo para siempre. Amén. Entonces hay un regalo. Dádiva, más la dádiva es un regalo. Es la gracia de Dios. Es un regalo de Dios para nosotros, los que creemos. Entonces anota por favor, debajo, guión. Dios nos regala vida eterna a los que creen en Jesús. Dios nos regala vida eterna a los que creen. A los que creen en Jesús. Amén. Y si es un regalo, amados, es algo que tampoco la gente entiende, los que piensan, razonan, no hay que hacer nada para recibirlo. Ahora vamos a ver. Dice acá, no solo vemos el pecado para muerte, sino también vemos una esperanza, una oportunidad, la justicia de Dios. Ahora vamos a ver el otro versículo, Romanos 6:16b. Hemos visto en el anterior, en la parte A, ¿no es cierto? Romanos 6:16b. Lo leo todo para que lo entiendas. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, la parte A, o sea de la obediencia para justicia. Entonces anota debajo, obedientes a Dios para justicia. Obedientes a Dios para justicia. Antes éramos obedientes al pecado para muerte, pero ahora, gracias a Jesús y al Espíritu Santo, somos obedientes a Dios para vida eterna. Es decir, amado, ¿crees en Jesús? Que Él, siendo Dios, vino a la tierra, cargó con el pecado, el tuyo y el mío, fue a la cruz con tu pecado y el mío, con el pecado de toda la humanidad, murió, con su sangre pagó el precio de los pecados, fue enterrado, fue sepultado y al tercer día resucitó. ¿Crees en eso? Eres salvo y te vas hacia el cielo. ¿Qué tengo que hacer? Nada. Es un regalo. ¿Crees? Eres salvo y tienes vida eterna. Anota abajo, por favor. Romanos, capítulo 3, verso 21 al 26. Romanos, capítulo 3, verso 21 al 26. Está tremenda la palabra hoy día, ¿no? Eso es gracias al amor de Dios. Repito, cuando yo también voy preparando las predicas y Dios me va hablando, me alegro como tú, me gozo. Y hoy me alegro más de poder compartirlo contigo. ¿Pero para qué? Repito, para que tú lo compartas con otros. Amén. Mira, pon atención, pues ya estamos terminando. Pon atención a lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, verso 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Un ratito ahí. La fe en Jesucristo. ¿Qué cosa es tener fe en Jesucristo?
Hablamos de esto, pero la gente a veces no entiende porque no están acostumbrados a estos términos de iglesia. ¿Qué cosa es tener fe en Jesucristo? Pero la Biblia lo enseña. Sigamos ahí, por favor. Estamos en el verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Amén. Esto es importante. Por eso es que yo lucho, peleo, cuando estoy en reunión de pastores o de líderes, les digo, hablemos lo que dice la Biblia. La salvación es por creer en Jesús. Sí, hay términos, aceptar, recibir, voy a hacer una oración. Sí, eso es una cosa secundaria, es el producto de creer. Primero tengo que creer, porque si yo creo, confieso. Si yo creo, acepto. Si yo creo, recibo. Si yo creo, el Espíritu Santo comienza a trabajar en mi vida. Lo primero es creer. Lo dice acá la Biblia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. ¿Quién es el que es de la fe de Jesús? El que cree en Él. Dios, anota por favor debajo, esto anota. Dios justifica al que cree en Jesús. Dios justifica al que cree en Jesús. ¿Qué cosa es justificar? Es declarar inocente al que ha cometido una falta. No dice que la pagó. Habiendo cometido una falta, Él perdona. Él le dice, tu deuda ha sido pagada. ¿Quién la pagó? Jesús, en la cruz. Amén. Anota también debajo. La gracia es un regalo inmerecido. La gracia es un regalo inmerecido. Ahora, pregunta, ¿este regalo fue de gratis? No, alguien lo pagó. ¿Quién lo pagó? Cristo en la cruz. La gracia fue el precio de la muerte y resurrección de Jesús, la cual nos dio redención. Amén. Eso nos debe alegrar, que nuestro amado Padre, nuestro amado Papito, vino con su amor, con Jesús, para dar su vida en rescate por su familia, por la humanidad. ¿Para quién? Para todos los que creen en Él. Amén. Anota, por favor. Dios cargó todos nuestros pecados sobre Jesús. Dios cargó todos nuestros pecados sobre Jesús. Nunca te olvides de eso. Porque la gente dice, ¿cómo es que voy a ser tan fácil, voy a ser salvo? ¿Tan fácil? Perdón. Fácil para ti. Pero a Jesús le costó todo. Una vez más, anótalo por favor y terminamos con esto. Dios justifica a todo aquel que cree en Jesús. Dios justifica a todo aquel que cree en Jesús. ¿Crees en Jesús? Que nuestro maravilloso Dios vino a la tierra, cargó con tu pecado y el mío, fue a la cruz, muriendo, pagó el precio con su sangre, fue sepultado y al tercer día resucitó para dar vida eterna a todo aquel que cree en Él. ¿Crees en esto? Bienvenido a la familia de Dios. Eres salvo y un día nos veremos en el cielo. Amén. Y ese Dios
ahora está contigo en tu corazón. Mira las predicas pasadas, porque en el momento que tú has creído, has sido sellado con el Espíritu Santo para siempre. Amén. Vamos a orar, por favor. Padre amado, gracias, Señor. Gracias, papito, por este tiempo maravilloso. Gracias por haber compartido tu amor con tus hijos. Que ellos te están conociendo como lo que eres. Un Padre amoroso, un Padre maravilloso, un Padre sobrenatural. Y Señor, te pido que el Espíritu Santo siga trabajando en ellos, que siga levantando a tu pueblo, que el tiempo de tu segunda venida está cerca. Y como dice tu palabra, te decimos, ven, Señor Jesús. Aparentemente en el mundo todo está mal, todo está de cabeza, todo está corrupto, pero en medio de la corrupción, en medio de todo lo malo, tú te glorificas en los que te buscan, en los que te aman, en los que te necesitan. Gracias, papito. Y amado Señor, pongo a cada hermano, hermana, amigo y amiga que están al otro lado de la pantalla, que cuide sus vidas y sus familias, que tengan hambre, que el Espíritu Santo les haga sentir ese hambre de leer tu palabra, que el Espíritu Santo se mueva en sus casas, en sus hogares, y que sea como una fortaleza alrededor de sus vidas y sus casas, y que estén protegidos. Pero si así no fuera, Señor, queremos que tú sepas que igual seguiremos confiando en ti, con todo nuestro amor, porque sabemos que sin ti no somos nada. Papito, toca a cada familia del planeta. Ponemos en tus manos a cada familia del planeta. ¿Cuántos hermanos y hermanas han entrado a los hospitales en estos días? Mi hermano Félix, mi hermana Liliana, amigos de juventud, sus hijos están en los hospitales. Ten misericordia, Señor, por los hermanos que hemos estado orando temprano. Ten misericordia de ellos, por cada familia, Señor, que tengan su sustento, que venga sanidad a sus vidas, a sus familias. Ten misericordia de este planeta, Señor. Ten misericordia de cada familia del planeta, papito. Ponemos nuestra confianza en nuestro amado Espíritu Santo para que Él se siga moviendo de una manera sobrenatural en cada familia del planeta. Gracias, papito, porque sabemos que esta pandemia tiene final, no se queda con nosotros, tiene fin, porque tú eres más poderoso, porque tú eres el Señor, el Rey de Reyes. El diablo tiene poder, pero mayor es el que esté en nosotros, el Espíritu Santo. Y acudimos a ti, Señor, y pongo a todas las familias de la tierra en tus manos, Señor, para que tú te sigas glorificando en nosotros, para que tú sigas poniendo esa oportunidad de que creamos en ti, de que alguien les predique de ti, papito. Gracias. Y Señor, te pedimos que nos bendigas a cada uno, a los que están viendo este video, a los que lo verán después. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Y así es, amados. Así que ahora, hacia adelante, tenemos una semana poderosa, una semana bendecida, una semana llena del Espíritu Santo. Amén. Estaremos orando por ustedes, seguimos orando por ustedes. Reciban salud de mi familia, les amamos mucho. Y amada iglesia, comunidad Jesús Nazaret, les extrañamos un montón, pero sé que pronto nos volveremos a ver, reunidos para darle la gloria a Dios. Amados, que Dios te bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado este día y que la gracia y el favor de Dios te acompañe cada día en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Muchas gracias. Dios le bendiga.